rogarle que cierre sus ojos conmigo para orar. Padre, queremos darte gracias esta noche por tu eterno amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos ser transformados por tu palabra y queremos que tu presencia y tu gracia, Señor, toquen nuestras vidas. Aquí estamos, Dios. Hemos creído en Jesucristo, el Rey y Señor del universo, el que vive y reina por los siglos de los siglos, y creemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles algo, hermanos, disculpen. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cultura de templo, cultura de la iglesia. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la iglesia se viene a adorar a Dios, que no es un lugar de represión donde usted lo va a pellizcar cada vez que se mueva, pero sí es un lugar donde merece respeto, porque venimos a adorar a Dios. Y yo quiero rogarle que usted se asegure que sus hijos estén en clase, porque algunos de los muchachos más grandecitos se nos quedan en las gradas, se nos quedan molestando a las niñas, se nos quedan ahí hablando, y eso no es de bendición ni para ellos ni para nosotros. Entonces tenemos que ser responsables con nuestros hijos. Si usted invita a alguien, yo lo animo, invite a todos los que pueda, pero sea responsable de ellos. Porque es bien fácil traerlos a la iglesia y ahí dejarlos y que los muchachos estén haciendo cosas que no son buenas, ¿verdad? Entonces usted tenga el cuidado, si trajo a alguien y está pequeño, llévele a las aulas. No vamos a adelantar nada, usted no va a perder su silla. Si se quita su silla, lo sentamos aquí adelante si le quitan la silla para que usted esté cómodo. Pero lo importante es que usted pueda, hermano, enseñarle a sus hijos y durante toda la semana usted esté formando a sus hijos respecto a la cultura del templo de Dios. Dígale, vamos a adorar a Dios, vamos a bendecir el nombre de Cristo, vamos a adorar, vamos a escuchar la palabra, vamos a dar nuestras ofrendas, vamos a pasar un tiempo de libertad delante de Dios. Hijo, y usted y yo estamos invitados, anímese, porque nuestros hijos deben aprender a amar la presencia de Dios. Amén. Ahora yo quiero compartir la palabra del Señor con usted y quiero comenzar diciéndole que muchas veces como cristianos, nosotros sentimos que no tenemos ningún propósito ni ningún deber en Dios. Hay personas que dicen, ¿vas a la iglesia? Sí. ¿Qué haces en la iglesia? No, voy, me siento, escucho la palabra y me voy. Y sienten que para ellos no hay mayor deber, ni obligación, ni trabajo en la obra de Dios. Y eso en realidad no es algo bíblico, no es algo que Dios enseña en su palabra. Más bien Dios nos da una visión de que toda la iglesia trabaja, de que toda la iglesia sirve, de que toda la iglesia ministra. Y hoy espero yo que aprendamos acerca de que todos tenemos un llamado en Dios. Pero quiero comenzar invitándole que venga conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Les recuerdo que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, para que usted y yo supiéramos quién es Dios, cuál es su santidad, cuál es su ira, cuál es su gracia. Y en segundo lugar, para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 hasta el verso 5. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. ¿Lo tiene conmigo? Dice la escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, en este texto, el apóstol Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo y le dice: debes saber que en los postreros tiempos, la palabra griega que usa es en el fin de la era, en el final del tiempo, en el final de esta era que estamos viviendo, se van a levantar
van a existir tiempos peligrosos. La palabra para tiempo peligroso es la palabra halepos en griego, que significa difíciles, peligrosos, furiosos, duros de aguantar o salvajes. Entonces lo que Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo es: debes saber que al final de los tiempos van a haber tiempos salvajes, difíciles, duros de sobrevivir, duros de sobrellevar. Pero Pablo continúa diciendo y da la causa de por qué estos tiempos son peligrosos. Y la razón es porque habrá hombres peligrosos. Si usted ve la totalidad del texto, hay tiempos peligrosos porque hay hombres peligrosos. ¿De dónde nace los peligros del tiempo final? Bueno, porque hay hombres peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos los tiempos? Porque los hombres son peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos los hombres? ¿Por qué los hombres se han convertido en peligrosos? Porque Satanás ha magnificado su actividad, ha multiplicado, ha hecho más grande su actividad para corromper la vida de los hombres y destruir la vida de los hombres y levantar toda una cultura en contra de Dios. Repito, hay tiempos peligrosos porque hay hombres peligrosos. ¿Y por qué hay hombres peligrosos? Porque Satanás ha engrandecido su obra y ha venido a dañar y a destruir y a corromper el corazón de los hombres, creando una cultura entera en contra de Dios. Mire, con todo, aunque nosotros vemos todos los días los efectos de esa vida pecaminosa, con todo Honduras ha sido protegida por Dios. Mire, en Honduras vemos violencia. En Honduras, hermano, vemos divorcios. En Honduras vemos perversión. En Honduras vemos alcoholismo. En Honduras vemos, hermano, latrocinio, corrupción. Y todo eso hace que hombres peligrosos transformen los tiempos en peligrosos. Y en el mundo entero hay una cultura que está rebelándose en contra de Dios. Aún en los países más adelantados, usted tal vez no va a ver la violencia que vemos nosotros aquí, pero sí va a ver una total indiferencia hacia Dios y una hostilidad hacia los principios de la fe. Le explico un poco más, hermano. Por ejemplo, en Estados Unidos, una muchacha de 15 años puede practicarse un aborto sin preguntarle a sus padres. Lo único que necesita hacer es ir a la consejera o consejero de su colegio y decirle: tuve intimidad sexual con alguien, estoy embarazada, no quiero este hijo, lléveme a una clínica de aborto. Y hay un decreto de confidencialidad que la consejera está obligada a llevarla en silencio a la clínica que le practiquen el aborto y hacer todo lo necesario para que ella se sienta cómoda y segura. Pero no puede darle a esta muchacha una aspirina si tiene dolor de cabeza sin permiso de los padres. Pero sin embargo sí puede llevarla a practicarse un aborto. Ahora ya no se habla en los círculos más vanguardistas, ya no se habla de sexualidad. Ni siquiera se habla tan solo de homosexualismo, se habla de pansexualidad. Pan es una palabra griega que significa todo. Y pansexualidad significa todo tipo de sexo. Algunos países de Europa ya están reconociendo 7 géneros sexuales, cuando Dios hizo 2, varón y hembra. Hermano, y ahora en algunos países de Europa están reconociendo 7 géneros sexuales. Un pastor, profeta, amigo nuestro, estaba en Nueva Zelanda. Y otro amigo le preguntó: hermano, ¿usted cree que Cristo ya va a venir? Sí, le dice yo, tiene que venir ya. Estoy en Nueva Zelanda y la perversión sexual es tan grande aquí que yo ya no distingo a las personas de los demonios. Usted ya no puede saber si es una persona o es un demonio según la desfiguración moral que esta persona está teniendo. Entonces, imagínese cómo, hermano, en Estados Unidos ahorita, y como dice la Biblia, no solo lo hacen, sino que se contentan con quienes lo hacen. Hay una corriente que está tratando de promover las operaciones transgénero a niños menores de 10 años. O sea, lo que esto significa es que un varoncito que nació varoncito, que por alguna causa dice que internamente es una mujer y dice que él es una niña,
Sus padres lo llevan a una clínica cuando ni siquiera tiene derecho de votar, tiene 10 años, y entonces lo llevan y operan su cuerpo. Extirpan sus órganos masculinos y le implantan hormonas y órganos femeninos, desfiguran su cuerpo para que no crezca con el trauma de ser un hombre atrapado, una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, pero solo mire esto. Si usted le pregunta a esa gente, no, él es dueño de su cuerpo, él puede hacer lo que quiera, y piensan que pueden violar el cuerpo físico porque él se siente mujer. Pero si alguien llegara a decirle que es varón y que debe amar ser varón y que Dios lo hizo varón, dirían que está violando su conciencia. ¡Qué bien! Puede violar su cuerpo físico y destruirlo, pero no puede violar su cuerpo mental. Eso es una locura, ¿verdad? No sé si me explico bien. Solo porque él dice que se siente niña, hay que operarlo, amputarle sus miembros, desfigurar su cuerpo, pero no pueden decirle a su mente que Dios lo hizo varón. Para mí, esos son tiempos peligrosos, hermano. Eso es la desfiguración total de la imagen del hombre y la imagen de Dios. Mire, el presidente de Estados Unidos, todo el mundo se burla de ese hombre. Yo no sé si hablar bien o mal de él en realidad, pero este hombre dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo, estoy cansado. Y cito literalmente, estoy cansado de que los medios de comunicación se burlen de los cristianos. Vamos a hacer algo para que los medios de comunicación le den al cristianismo y a la Biblia y a Dios el respeto que se merece. Fin de la cita. Ahora usted sintoniza sus canales de televisión y de cable y Donald Trump es un payaso, es un idiota. ¿Sabe por qué? Porque las personas más liberales manejan los medios de comunicación. Yo no digo que Donald Trump sea un santo, pero tocó algo que nadie quiere que toquen: la opinión pública liberal, sin temor de Dios y totalmente vanguardista respecto a alejarse de los principios bíblicos. La Unión Europea declaró que ellos son poscristianos. Ya Europa es poscristiana, ya el cristianismo fue una etapa histórica que terminó. Ahora somos posmodernos, paganos, humanistas, ateos, adictos a la tecnología, pero Dios no aparece en el medio. Entonces, lo que yo quiero decirle es, son tiempos peligrosos porque hay hombres peligrosos. ¿Y por qué hay hombres peligrosos? Porque Satanás ha destruido y corrompido la vida de los hombres para que se alejen cada día más de Dios. Dijo un célebre escritor, el ateísmo, el no creer en Dios no es un problema de la mente, es un problema del corazón. Porque cuando Dios es quitado del centro, entonces todo nos está permitido. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Cuando Dios es quitado del centro, todo nos está permitido. Si viene conmigo a Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Esto refleja esta realidad. Mire cómo dice la Biblia. Apocalipsis 12:12, el último libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Circunstancias extremas precisan medidas extremas. Y eso es aplicable para Satanás, no para la iglesia. Él está desesperadamente tratando de arrastrar consigo mismo a la mayor cantidad de personas que pueda, y destruir familias, y destruir sociedades, y destruir personas, y alejarlas del plan de Dios de salvación. Ahora, la buena noticia es que en medio de este ambiente de corrupción, de duda, de escepticismo, de glorificación de los placeres, somos una sociedad hedonista. Usted conoce la palabra hedonista. Hedón significa placer, y hedonismo significa aquel que busca constantemente su gratificación, su propio placer, su propia satisfacción. Somos una sociedad hedonista. Ahora, en medio de esta sociedad que ha perdido sus valores, que 5 de cada 10 matrimonios se nos divorcian,
que en Honduras tenemos la tasa más alta de muchachas embarazadas menores de 18 años. Pregúntenle a las hermanas que van a Operación Madrugada por las mujeres que oran. No oran por mujeres, oran por niñas, oran por muchachas embarazadas. En medio de este ambiente de destrucción, Dios nos salva. Y Dios extiende su mano. Y Dios nos perdona nuestros pecados. Y Dios nos da de su espíritu. Y Dios nos hace sus hijos. Y Dios nos da libertad. Es gloriosa la obra de Dios. Cuando usted ve la magnitud de la maldad humana, usted puede ver la magnitud de la bondad de Dios. Dios nos salva, Dios nos libera, Dios nos hace sus hijos, Dios nos da esperanza, Dios nos da libertad. Dios hace su obra en nosotros. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice: ustedes eran igual que los demás. Estaban atados a la carne, hacían la voluntad de la carne, hacían la voluntad de sus pensamientos, eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó, nos dio vida. Y estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces Dios nos salva. Y Dios cambia nuestra historia, perdona nuestros pecados, olvida nuestro pasado, nos libera del vicio, nos libera del temor, nos libera de la ira, nos libera de todo. Y somos libres y podemos servir a Dios. Pero aquí quiero llegar. Sucede que Dios nos salva, Dios nos da un nuevo estilo de vida, Dios nos da un nuevo pensamiento, un nuevo corazón, pero inevitablemente vamos a chocar con nuestras familias y con el entorno que nos rodea, viviendo de otra manera. Entonces hay un choque, porque ahora yo he recibido a Cristo, ahora el Señor perdonó mis pecados, ahora yo tengo el Espíritu Santo y Él me tiene a mí, ahora soy un hijo de Dios, ahora quiero ir al cielo, ahora quiero vivir de manera diferente. Pero sucede que a mi familia nadie le dijo eso. Entonces yo estoy tratando de cambiar y mi familia está tratando de vivir igual. Yo estoy tratando de cambiar y mis compañeros de trabajo están viviendo exactamente de la manera en que yo vivía, destruyéndose a sí mismos, corriendo hacia el pecado, corriendo hacia la destrucción. Entonces estamos nosotros queriendo cambiar, nosotros tocados por la gracia de Dios, y el compañero de universidad, el compañero de colegio, el compañero de trabajo queriendo emborracharse, queriendo acostarse con todas las mujeres que pueda. ¿Sabe qué? Perdóneme por lo que voy a decir. Yo tengo un perro y tengo una perra, tenemos en mi casa. Y el perro es un pitbull y es muy fuerte. Y la perrita es una cocker y es pequeña. Y se llevan del alma, fíjese. Se llevan tan bien. De hecho, hoy en la madrugada, aquí íbamos para Operación Madrugada, me conmovió porque con el frío estaban enrollados los dos así. Y se cuidan. Pero déjeme contarle la otra parte de la historia. Cuando yo les pongo comida, al perro se le olvida bondad, se le olvida amor, se le olvida todo. Se come la de él, se come la de ella, y si ella dice algo, la golpea hasta que se come la comida. No tiene consideración, no tiene bondad, tiene hambre y come. ¿Sabe que así somos los hombres sin Dios? Podemos decir que amamos a una mujer, podemos decir que amamos a nuestros hijos, pero ese amor, cuando choca con nuestras propias pasiones, lo arrastramos por el piso y hacemos lo que queremos. Y yo sé que eso suena que choca, pero así somos. Si no, mire cuántos hombres engañan a sus esposas. Si no, mire cuántos muchachos atacan a sus novias o las presionan para tener intimidad sexual antes de casarse. Si no, mire cuántos roban en su trabajo. Y si usted le pregunta, todos son honrados. Pero sucede que como no tienen salvación y gracia en su corazón, simplemente son esclavos de sus pasiones. Y eso éramos nosotros. No éramos mejor que ellos. Tal vez éramos peores y por eso Dios nos salvó. Pero la cuestión es esta: nosotros hemos renacido, nosotros tenemos una nueva vida, nosotros tenemos un deseo nuevo de servir a Dios, y chocamos con una familia y con una sociedad que no quiere cambiar. Encontramos divorcios en mi tío, divorcios en mi tía, mi otro primo bebe, mi prima está viviendo con su novio sin casarse, el otro primo está teniendo desviaciones homosexuales. Entonces yo digo, Dios me salvó, pero ahora estoy chocando con gente que no quiere servir a Dios, aunque me ama y aunque yo los amo. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios no hace un milagro? Y entonces, cuando conocemos a Cristo, todo cambia. Y mi papá cambia, mi mamá cambia, mis hermanos cambian, mis primos cambian, todo. Yo vivo una vida cristiana con todos.
Entonces, ¿por qué Dios no hace esa obra inmediata? Y la respuesta es, porque Dios quiere que nosotros seamos restauradores de nuestra familia. Que nosotros, usted y yo, llevemos su gracia, su amor y su santidad al hogar destruido de nuestros padres, al hogar destruido de nuestro tío, al primo drogadicto, a la prima en promiscuidad, al primo que está a punto de dejar su trabajo por la droga. A ellos Dios nos llamó a nosotros para llevarle su salvación, para llevarle su luz, para llevarle su esperanza. Déjeme contarle una historia para ilustrar mejor esto. Un hombre era un hombre de negocios y un día le pasó una tremenda desgracia. En un accidente murió su familia y él estaba queriendo encontrar un sentido para esto. Y entonces vendió todo lo que tenía, reunió bastante dinero y empezó a recorrer todo el mundo y a viajar por todo el mundo y a ver cómo la gente vivía. Y al final se fue a una montaña y empezó a hablarle a Dios y le dijo: Dios, yo necesito hablar contigo, yo necesito que tú y yo estemos a cuentas, háblame. Y después de algunos días de estar ahí, Dios le habló y Dios le dijo: ¿qué? Aquí estoy. ¿Qué pasó? Y le dijo el hombre: ¿no has visto toda el hambre que hay en la tierra? Sí lo he visto, le dijo Dios. ¿Has visto toda la enfermedad que hay en la tierra? Sí lo he visto. ¿Has visto el pecado, la violencia y la maldad que hay en la tierra? ¿Lo has visto? Y Dios le dijo: sí lo he visto. Y el hombre le dijo: ¿y por qué no haces nada? Y Dios le dijo: ya lo hice, te envié a ti, le dijo. Ya lo hice, te envié a ti. Tú fuiste, ya lo hice. Ahora lo que quiero decirle es que en medio de este mundo que corre hacia el pecado, Dios nos salvó a nosotros para que fuéramos restauradores de nuestro entorno. Que fuéramos ministros de luz, de Dios, de salvación, de gracia a todos los que están a nuestro lado. A todo el que no conoce a Cristo Jesús y que está a nuestro lado. Hemos sido llamados a ser restauradores, a llevar la palabra de Dios, a ministrar la libertad de Dios y a ministrar la salvación de Dios a todo aquel con quien chocamos y que no vive como nosotros vivimos. Venga conmigo a Isaías 61. Dígale a la persona que está a su lado, tóquele el hombro y dígale: hermano, dígale, Dios lo llamó a usted a ser un restaurador, a bendecir y a tocar las vidas de las personas que están a su lado y que no conocen a Jesús. Amén. ¿Cuántos restauradores hay aquí? Amén. Mire lo que dice Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu, está conmigo, Isaías 61, el primero de los profetas mayores, después de Cantares y antes de Jeremías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora mire qué hermosa obra de Dios. Y esa palabra se cumplió en Jesús, según Lucas capítulo 4. Hermano, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me ungió para enviarme a predicar buenas nuevas de salvación. ¿A quién les predicaron esas buenas nuevas de salvación? A nosotros. Vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Dice también la palabra de Dios, hermano, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé óleo de gozo en lugar de tristeza, espíritu alegre en lugar de un espíritu quebrantado. Todas esas palabras son palabras de gracia para usted y para mí. Eso es lo que Dios quiere hacer en el corazón de cada hombre y en el corazón de cada uno de nosotros, es darnos de su gracia, liberarnos de la esclavitud, darnos de su paz, darnos de su gozo. Pero si usted sigue leyendo en el verso 4, la perspectiva cambia. Y estos hombres y mujeres quebrantados, afligidos, temerosos, que estaban en el papel de víctima, ahora cambian
y se vuelven ministros de Dios. Y mire lo que dice el verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces aquí cambia. Primero se consuela al afligido. Primero se libera al cautivo, al preso se le abre la cárcel y eso es una bendición. Pero una vez que ellos salieron de ahí y que recibieron la gracia de Dios, la perspectiva cambia y ahora son restauradores. No heredan un paraíso, no heredan una ciudad sana, heredan ruinas. ¿Para qué? Para que ellos las restauren, para que ellos sean el instrumento de Dios de llevar salvación a un mundo que se está muriendo sin Dios, un mundo que está literalmente destruyéndose a sí mismo en pecado y en destrucción. Entonces, somos restauradores. Heredamos asolamientos antiguos. Heredamos, hermano, historias familiares terribles. Mire a su pasado. Mire la historia de su padre. ¿Cuántos de nosotros heredamos un padre promiscuo? ¿Cuántos de nosotros heredamos un padre esclavizado al alcohol? ¿Cuántos de nosotros heredamos un padre que ha vivido en adulterio? ¿Cuántos heredaron a una madre que vivió lejos de Dios con una vida inmoral? Y esas son las herencias que recibimos. ¿Para qué? Para que las restauráramos. Mire, la restauración empieza por nosotros. Muchos de nosotros tenemos un estilo de vida heredado, aprendido, que nos enseñaron, que nos formaron, que lo vieron, que lo vimos. Y ese estilo de vida se grabó en nosotros y ahora actuamos como aquello que aborrecemos. Usted sabía que el 80% de los hijos de alcohólicos son alcohólicos. Y cualquiera que haya vivido con un alcohólico sabe lo que se sufre. Pero es algo espiritual. Es algo espiritual. ¿Cómo va un niño que ve a su papá caer en la cama, que ronca toda la noche, que se vomita, que ensucia a su mamá, que la irrespeta? ¿Cómo un niño va a querer hacer lo mismo? Pero sin embargo, con su amargura, con su dolor, crece y se vuelve alcohólico. ¿Por qué? Porque es espiritual. Porque heredó asoladas heredades. Y si no tiene la gracia de Dios, se vuelve una de ellas. Pero si tiene la gracia de Dios, se vuelve un restaurador. Y lleva libertad, y lleva bendición, y lleva gracia, y lleva perdón. Venga conmigo a la Biblia. Isaías 49. Siempre el libro del profeta Isaías. Capítulo 49, verso 6. Isaías 49, 6. Isaías capítulo 49, verso 6. ¿Está conmigo? Dice la Biblia. Dice, es todo un texto acerca del llamado de Dios para el profeta, pero dice el verso 6. Dice: poco es para mí, dice Dios, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sáltese al verso 8 conmigo. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que le digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Ahora mire bien cuál es nuestro llamado, verso 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Eso se cumplió cuando venimos a Cristo. Ahora te guardaré y te daré por pacto al pueblo. ¿Para qué? Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. Ahora, ¿para qué Dios lo salvó a usted? Para que usted vaya a los presos de su familia, vaya al que se está divorciando, vaya al que está en el alcohol, vaya al que está en la inmoralidad, y usted, por la gracia de Dios, le diga: salid, salid de ahí, vamos a restaurar lo que está roto. Mire, hay familias, hermano, que tienen la maldición del divorcio, que no hay una generación que esté libre de divorcio.
El abuelito se abandonó, porque antes no se divorciaban, solo se iban. El abuelito abandonó, el papá se divorció, la tía mayor se divorció, la tía de en medio se divorció, el primo que se casó se divorció, y ahora él está casado y está luchando por no divorciarse, porque siente en su corazón que su matrimonio va al fracaso. Eso es una mentira del diablo, y no debemos volver nosotros a convertirnos en una heredad quebrantada. Debemos levantarnos en el poder de Dios y decir: esta maldición de divorcio termina conmigo. Mi familia es una historia nueva, todo ha estado derrumbado, yo voy a construirlo de nuevo por la gracia de Dios. Lo que otras generaciones derrumbaron, mi generación y la de mis hijos lo va a levantar, porque soy un restaurador de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Mire, hay familias que tienen la perversión sexual, hermano. Terrible, terrible. El abuelo promiscuo, tenía 2, 3 mujeres. El papá promiscuo. El abuelito le hizo daño a sus nietos, a sus hijas, a sus nietas, manoseándolas, codiciándolas. El padre tuvo algún juego incorrecto con alguna sobrina, y usted ve a aquella familia marcada por la perversión sexual. Bajan la cabeza con vergüenza porque sienten que su familia es inmunda. Mire, el abuso sexual es una de las armas más terribles que Satanás hace, porque destruye el corazón, no solo el cuerpo, marca el corazón con vergüenza, marca el corazón con culpa. Pero ahora venimos a Cristo Jesús y somos perdonados, y somos limpios, y somos levantados, y podemos decirle a Dios: esto se termina aquí. La inmoralidad llegó hasta mis padres, yo voy a ser un hombre nuevo, mi esposa va a ser una mujer nueva, mis hijos van a ser una generación nueva. Esto se termina aquí, porque yo soy un restaurador de calzadas, yo soy un restaurador de ciudades destruidas, yo soy un siervo de Dios para llevar la salvación de Dios a toda la tierra. Hermano, el padre de José tomó a José, aquel muchacho que habían vendido, ¿se acuerda? Que tuvo sueños y que sus hermanos mayores lo vendieron, y estuvo en la cárcel y estuvo en un calabozo, y después llegó a ser el segundo hombre de Egipto. Y cuando al final de su vida su padre está a punto de morir, toma de los brazos a José y lo mira a los ojos y le dice: tú habitarás cerca de Dios. Tú fuiste empujado, pero te sostuviste, y las bendiciones de tu padre son mejores que las que mi padre me dio a mí. Tú vas a ser un hombre diferente. Y usted puede decir eso, tomar a sus hijos y verlos en fe y decirle: las bendiciones que yo te doy son mejores que las que yo heredé. Yo heredé asoladas heredades, tú vas a heredar una vida nueva, una historia nueva, un matrimonio íntegro, una vida sexual pura, libertad del alcoholismo, libertad de las drogas. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser restauradores. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero la Biblia enseña algo: nuestro pasado no determina nuestro futuro. Nuestro futuro está determinado por la gracia de Dios. Mire, uno de los más grandes héroes de la Biblia era hijo de una prostituta. Dele un aplauso al Señor entonces. Uno de los más grandes héroes de la Biblia era hijo de una prostituta. Y en la genealogía del Señor, del rey David, había una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba la mujer que vivía en Jericó? Rahab la ramera. ¿Sabe que el nombre Rahab significa rizo o coqueta o amplia de caderas? O sea, era una mujer voluptuosa, y ella hospedó a los espías de Israel en Jericó. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Israel había tomado toda la nación, Rahab se casó con un hombre de Israel que era el bisabuelo del rey David y el tatarabuelo del mismo Señor Jesús. Porque en Dios hay redención. En Dios hay redención. ¿Se imagina usted? Con todo respeto lo digo, una prostituta en la genealogía del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Dios redime, porque Dios cambia, porque Dios restaura. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos usted y yo para llevar restauración a nuestras familias? ¿Qué necesitamos usted y yo para llevar restauración a nuestras familias? Quiero hacerle la siguiente pregunta: ¿cuántos entienden que sus familias necesitan ser restauradas? Levanten la mano. ¿Cuántos están viendo hoy que hay cosas en su familia que no son conforme al plan de Dios y que necesitan restauración? Amén. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros
para ser restauradores. Déjenme darle unos principios brevemente. Número 1, necesitamos volvernos a Dios para ser restaurados nosotros primero. Necesitamos que Dios restaure nuestra vida primero. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón, sin reservas, sin mentiras, sin hipocresía, sin fingimiento. Volvernos a Dios de todo corazón para que Él restaure nuestro corazón primero. Escuche esto, hay personas que dicen, qué difícil es encontrar a Dios. Y hay otros que dicen, qué fácil es encontrar a Dios. ¿Cuál es la verdad? La Biblia dice que Dios se esconde. Dice la Biblia que tú eres Dios que se esconde. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios se esconde? ¿Por qué Dios se esconde? Y la respuesta es porque nosotros nos escondemos primero. Mire, le explico. La mayoría de nosotros tenemos una cara para venir a la iglesia. Y tenemos una conversación para venir a la iglesia. Y tenemos una ropa para venir a la iglesia. Y tenemos una actitud para venir a la iglesia. En la iglesia somos más serios. Nuestra ropa es más formal, la falda es más larga, el pantalón es más holgado. La conversación es más sana. Las miradas son más puras. Los pensamientos se elevan porque estamos en la casa de Dios. Muy bueno, pero es hipocresía. Porque no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros no deberíamos tener una cara para la iglesia y una cara para la casa. Deberíamos ser lo mismo en todo. En todo. Entonces la cuestión es esta. Vengo yo y me pongo la cara de cristiano. Que me pongo así, que con la sonrisa y que el libro bajo el brazo y que, hermano, mucho gusto, hermano. Y ponemos cara de dolor de estómago cuando estamos orando, Señor. Oh, Señor. Ajá, y entonces viene usted, fíjese usted, y se va con la máscara a hablar con Dios. Entonces, usted sabe, Señor, aquí estoy, Padre. Pero en la mente está pensando, ese mi esposo me la va a pagar, ya va a ver, pero Padre, aquí estoy. Aquí estoy. Y el muchacho está diciendo, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Qué buena está aquella muchacha que viene en la universidad. Señor, entonces usted cree que Dios se va a tragar la mentira de su cara y va a venir a decirle, sí, hijo, aquí estoy yo. No, hermano, a Dios le interesa la verdad. ¿Recuerda usted cuando los fariseos vinieron a Jesús y le preguntaron, maestro, el bautismo, le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesús le respondió, bueno, yo les voy a contestar, pero ustedes contéstenme algo primero. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? ¿Recuerdan ese episodio? Y mucha gente no entiende por qué Jesús hizo lo que hizo. Entonces ellos le dijeron, dice, en su mente, si decimos que es de los hombres, el pueblo nos va a apedrear. Si decimos que era de Dios, Él nos va a decir por qué no le creímos. Entonces digamos que no sabemos. Yo no sé si usted nota algo. En el pensamiento de esos hombres, decir la verdad nunca fue una opción. Ellos estaban preparados para decir lo que convenía. Si había que decir que era de Dios, iban a decir que era de Dios. Si había que decir que era de los hombres, era de los hombres. Pero en ese momento estaban atrapados y no sabían qué decir. Y tuvieron una respuesta política, pero nunca decir la verdad fue una opción. Entonces, como Jesús los vio mintiendo, les dijo, ustedes no saben, entonces yo tampoco les voy a decir por qué hago estas cosas. Porque cuando a Dios se le habla con mentiras, Dios responde con silencio. Entonces, quítese la cara de dolor de estómago, quítese las excusas, sea sincero, póstrese delante de Dios y dígale, restaura mi vida, Señor. Aquí estoy, haz una obra en mi vida, cambia mi vida para que yo pueda llevar tu salvación a mi familia. Venga conmigo a Jeremías 15. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, verso 19. Es uno de los textos más hermosos de la Biblia. Jeremías capítulo 15, verso 19. ¿Lo tiene conmigo? Jeremías 15, 19. Amén. ¿Lo tiene? Dice la Escritura. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si separaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Ahora, ¿qué debo hacer yo para llevar restauración a mi casa? Empezar por mí mismo. Empezar por mí mismo. Decirle, Señor, cámbiame a mí. Transfórmame a mí. Aquí estoy tal como soy. Perdona mis pecados. Límpiame. Mira, hay quienes quieren convencer a Dios con promesas que no están dispuestos a cumplir. Señor, haceme este milagro. Yo te prometo que no falto al culto. Y sabe que está haciendo planes para ir a pasear el día del culto. ¿Y a quién cree usted que engaña? Cuando le mentimos a Dios, Dios responde con silencio. Y cuando engañamos a Dios, el único engañado somos nosotros, no Dios. No podemos engañar a Dios. Mire, yo tengo 23 años de ser cristiano y he tratado por años de engañar a Dios y no he podido. Ríndase, no se puede. Dios siempre va a llegar a la verdad. Dios siempre nos va a descubrir y Dios siempre, siempre va a hablar a nuestro corazón. Ahora, usted y yo necesitamos ser restaurados. Mire, hay un versículo que usted tiene que sabérselo de memoria. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis liberados de la vana manera de vivir que heredaron de vuestros padres, no con oro y plata, sino con la sangre de Jesucristo, como la de un cordero inmolado. Yo no sé qué heredamos de nuestros padres. Cosas buenas en la fe, pero algunos de nosotros heredamos cosas malas. Familias donde nadie se casó, todos viven en unión libre. Todos, nadie se casó. El primo, la prima, la tía, entró a trabajar alguien a la casa y tampoco se casó. Todos viven en unión libre. ¿Y qué pasa, hermano? Usted dice, yo voy a honrar mi casa con un matrimonio. Yo voy a honrar mi casa con un matrimonio. Familias, hermano, que heredan una maldición de que padres e hijos se pelean. Yo conozco familias. ¿Cómo está tu papá? No sé. Y eso que no sabes, tengo 2 meses de no hablarle a mi papá. ¿Y por qué no le hablas? No, es que mi papá es muy tonto. Y familias que se hablan así. Eso no es el plan de Dios. Ahora, usted debe entender algo. Lo que recibí de mis padres, lo que escuché de mis padres, fue vencido por la sangre de Cristo. Fue vencido por la sangre de Cristo. Ahora, yo quiero anunciarle algo. Y a los jóvenes que están aquí, principalmente quiero anunciarles algo. Los jóvenes se autodenominan los justicieros y los libertadores y los jueces de los padres. Los jóvenes dicen, por eso me cae mal, mira papá, por eso no voy a la iglesia yo, porque todos son mentirosos. Y los jóvenes se autodenominan jueces y libertadores y ellos sienten que tienen el derecho moral de mentir, de desmentir y de avergonzar a los padres. Y no se dan cuenta que ellos están haciendo lo mismo. Pero yo quiero decirle algo a los jóvenes. Todo lo que ustedes ven de malo en sus padres, todo lo que ustedes ven de malo en sus padres, si ustedes no le rinden su vida a Cristo Jesús, tarde o temprano van a acabar en lo mismo. Tarde o temprano van a acabar en lo mismo. ¿Se imagina? Eso que tanto ha hecho sufrir a su mamá de que su papá se ha ido con otras mujeres y usted dice que lo aborrece. Si usted no viene a Cristo Jesús, va a acabar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es espiritual. Usted necesita ser restaurado. Todo eso que a usted le enoja de sus padres, si Jesús no lo libera, usted va a andar en sus mismos pasos. Por eso la Biblia dice, Primera de Pedro 1:18, fuimos liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Ya es una nueva historia. Yo soy un hombre nuevo, usted es una mujer nueva. Nuestro hogar tiene que ser nuevo. Amén. Número 2, ¿qué debemos hacer para ser restauradores de nuestra familia? Número 1, ser restaurados nosotros por Dios. Número 2, necesitamos ver con amor y gracia a aquellos que viven sin Dios. Necesitamos ver con amor y con gracia a aquellos que viven sin Dios. ¿Cómo reacciona Dios ante la maldad? ¿Cómo reacciona Dios ante la maldad? Dios es justo y castiga la maldad, pero Dios reacciona con gracia a la maldad. Dios perdona al malvado. Dios extiende sus medios de gracia para que el pecador sea limpio. Eso nos pasó a nosotros. Vivíamos sin Dios y Dios nos salvó por su gracia. Ahora, cuando alguien resiste la gracia de Dios, entonces Dios lo disciplina y Dios permite el quebrantamiento y el dolor para que la persona se vuelva a Dios. Pero Dios en todo momento busca a los que se alejan. Por eso muchas veces encontramos dificultades, porque Dios nos está llamando al redil otra vez. ¿Cuántos de nosotros habíamos dicho, como Marcos Vidal dice en una canción, había jurado no volverme a acercar a ti? Y si venías de cerca iba a ver hacia otro lugar.
Pero en la oscuridad, en el invierno, en el hambre, en el frío, tuvimos que volver a Dios. Así es. Pero mire, cuando venimos a Cristo y para ser restauradores necesitamos amar a las personas que vamos a sanar. Amar a su papá, amar a su mamá, amar a su esposa, amar a su esposo, amar a sus hijos, amar a su tío que está en pecado, amarlo. ¿Por qué? Porque si usted no lo ama, no va a poder ser un instrumento de Dios para salvar a esa persona. Usted debe amarlo. Y usted me podría decir, pastor, pero ¿cómo voy a amar a un padre que me abandonó? Ámelo. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pídale a Dios amor y ame a esa persona. Ame a quien le golpeó, ame a quien le abusó, para que Dios pueda restaurarlo y para que Dios lo use a usted al ser un restaurador. Ámelo. Usted me está diciendo que tengo que amar a la mamá que se fue con otro hombre y me dejó solo con mi papá. Ámela. ¿Y cómo puedo amarla si no quiero amarla? Pídale al Señor amor por ella. Pídale, ayúdame a amarla, yo la perdono, Señor. Y en el momento en que usted ame a una persona, usted va a poder ser de bendición para esa persona. Mire, yo le voy a decir algo. A mí no me interesa tener la iglesia más grande de Comayagua. A mí no me interesa tener lujos en este lugar. A mí me interesa que su vida sea transformada. Hermanos, si tenemos o no dinero, eso no importa. Si somos famosos y nos conocen, eso no importa. Aquí lo que importa es que usted pueda volverse a Dios y recibir el amor de Dios y la gracia de Dios y vivir en santidad y honrar a Dios con su vida. Eso vale más que un templo lujoso, eso vale más que un carro último modelo, eso vale más que todo, porque por gente como usted fue que Jesucristo vino y murió en una cruz. Amén. Entonces usted tiene que amar a las personas, amar a las personas y sufrir por ellas, y decirle, Señor, yo quiero que mi papá sea libre. ¿Por qué? Porque lo amo. No quiero verlo así, no me gusta verlo así, no es tu voluntad verlo así. No voy a hacerlo, no voy a conformarme. Si usted lee el libro de los Hechos, en la ciudad de Atenas estaban tan entregados a la idolatría que dice la Biblia que Pablo se rasgaba la ropa al ver la idolatría. Pero estaba sufriendo por alguien a quien amaba. Número 3. Necesitamos convertirnos en personas de oración, en gente de oración. Yo no sé si a usted le cuesta orar. Yo tengo que decirle con mucha vergüenza que a mí me cuesta orar. Deme la Biblia y la leo feliz. Deme un libro cristiano y lo leo, hermano. Deme a mí un programa cristiano para oír, lo hago. Póngame a preparar una prédica de un misterio bíblico y yo voy a hacerlo. Ay, hermano, orar me cuesta. Y yo tengo que ser sincero en decírselo. Oro, sí, oro, pero oro más por obediencia a Dios y porque lo necesito que porque me guste. Y yo voy a ser sincero en eso. Pero hermano, eso no significa que mi actitud sea correcta. Tengo que aprender a ser un hombre de oración. ¿Para qué? Para poder ser un hombre de restauración. Para poder llevar a mi familia, para poder llevar a mis vecinos, para poder llevar a mis amigos una palabra de parte de Dios. Muchos de nosotros como cristianos nos hemos conformado con mover la cabeza. Se divorció fulano de tal, qué triste. Aquel muchacho está en droga, sí, qué barbaridad. Alguien debería hacer algo. Y Dios diciéndonos desde arriba, ya lo hice, te envié a ti, levántese, usted es el escogido de Dios. Usted es el ungido de Dios. Usted es el hombre y la mujer que Dios tiene para acá. Somos parte de su plan y de su propósito. Debemos volvernos gente de oración para orar. Juan Knox, un famoso reformador, decía que estaba luchando porque Escocia se convirtiera al Señor. María Estuardo llegó a Escocia. Ya Juan Knox, que era un pastor, había evangelizado toda Escocia. La gente estaba volviéndose al evangelio. Llegó María Estuardo, dice la historia, se bajó del barco y se rió con una sonrisa encantadora y toda Escocia se volvió otra vez atrás. Y entonces persiguieron a Juan Knox y lo exiliaron a Ginebra, en Suiza. Ahí estuvo aprendiendo en la Universidad de Juan Calvino teología. Y lo famoso de Juan Knox es que durante la noche
Ya muy tarde, cuando todos los estudiantes estaban dormidos, él tomaba un pedazo de cuero con un dibujo de Escocia, con el mapa de Escocia, y se lo ponía en el pecho y empezaba a orar. Y empezaba a decir: Señor, yo te pido la salvación de Escocia. Señor, dame Escocia o yo me muero, Señor. Dame Escocia o yo me muero. Años después, María Estuardo decía: yo le tengo más miedo a Juan Knox de rodillas que a todos los ejércitos de Europa juntos. Usted está llamado a hacer lo mismo. Yo estoy llamado a hacer lo mismo, a dejar de mover la cabeza y decir: qué triste, y empezar a levantarnos y empezar a orar y romper esa tibieza que hemos tenido y empezar a decirle: Señor, esto no es lo que tú quieres para mi familia y no voy a darte tregua hasta que hayas restaurado mi familia. Aquí estoy orando, aquí estoy, Señor. Romanos 12:2 nos advierte: no se conformen a este siglo, no se acostumbren a vivir así. Hermano, el divorcio no es la voluntad de Dios. El homosexualismo, lo digo sin discriminación alguna, no es la voluntad de Dios, como tampoco el adulterio, el alcoholismo o las drogas, no es la voluntad de Dios. Y debemos ceñirnos a que en la tierra se haga la voluntad de Dios como es hecha en el cielo. Y usted y yo somos los llamados a llevar restauración, a decirle a la gente que hay una manera distinta de vivir. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, volviéndonos a Dios primero nosotros para ser restaurados. Número 2, amando a las personas. Número 3, orando por las personas. Número 4, debemos predicar la palabra de Dios. Y número 5, necesitamos ser ungidos con el poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero rogarle que venga conmigo a Isaías. Y mientras lo busca, póngase de pie conmigo. Isaías capítulo 58. En el verso 12. Desde el 11 podemos leer. Isaías capítulo 58, verso 11. Esto es fruto del ayuno de Dios. El contexto, si usted lo lee, está hablando acerca del ayuno que a Dios le agrada, del verdadero ayuno. Pero el verso 11, como una conclusión, dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. ¿Qué dice que vamos a hacer, hermano? Levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. La versión Biblia de las Américas dice restaurador de casas para vivir. De casas para vivir. Ahora yo quiero rogarle que cierre sus ojos conmigo. Quiero decirle algo importante acerca de la restauración que viene de Dios. Muchas personas, cuando hablamos de restauración, piensan que restauración implica volver al modelo original. Y muchos piensan que es que Dios nos va a llevar a un estado de pureza cuando nosotros éramos buenos. Pero no es lo que la Biblia enseña. Restaurar significa, en el término bíblico, llevar nuestras vidas no a lo bueno que éramos, porque nunca fuimos buenos, sino al plan de Dios para el hombre, a comunión con Dios, a salvación y a gracia. Y yo quiero pedirle por un momento que usted cierre sus ojos ahí donde usted está y que usted pueda decirle a Dios, que usted anhela ser restaurado por Él. ¿Qué cosas hay en su vida que usted está viendo que no son gratas a los ojos de Dios? Tal vez usted se da cuenta que usted miente. Y tal vez no le gusta la mentira en otros, pero se da cuenta que usted es mentiroso. Miente una y otra vez y finge. Y a veces ni siquiera sabe por qué miente, pero miente. Otros aquí en la iglesia ocultan malicia, ocultan deshonestidad financiera, están en la iglesia y robando en sus trabajos.
no pagando sus deudas. Otros, aún estando en la iglesia, tienen malicia en su sexualidad, están atados a la pornografía, están atados a la infidelidad matrimonial, están atados a la malicia. Y usted se da cuenta que usted necesita ser restaurado. Usted se da cuenta que ese no es el propósito de Dios para su vida, que Dios tenía para usted algo diferente, que Dios nos llamó a ser santos como Él es santo, que Dios nos llamó a honrarlo con nuestro cuerpo y también con nuestra mente. Y usted reconoce hoy que necesita ser restaurado. Entonces usted y yo necesitamos venir a Dios con humildad y decirle: Señor, yo reconozco que me he apartado de tu plan y de tu salvación, y yo quiero que tú restaures mi vida. Usted puede orar de esa manera conmigo y decirle: Señor, yo reconozco que tú has dicho en tu palabra que debo decir la verdad y yo miento. Señor, yo reconozco que tu palabra dice que yo debo respetar a mi marido y yo lo irrespeto. Tu palabra dice que yo debo amar a mi mujer y yo no he estado amándola. Tu palabra dice que mi cuerpo no es para la fornicación y yo he estado en fornicación. Y yo necesito ser restaurado, Señor. Yo necesito que tú restaures mi vida en el nombre de Jesús. Dígale con toda sinceridad: mira mi corazón, Señor. Mira lo que he perdido, Señor. Mira lo que he dejado. Y ayúdame a ser restaurado en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser restaurado, Señor. Perdona mis pecados, Padre. Rompe mis ataduras, Señor. Quita cualquier hábito por arraigado que esté en el nombre de Jesús. Restaura mi vida. Restaura mi fe. Restaura mi corazón. Padre, yo necesito ser restaurado. Yo necesito ser restaurado. Si usted entiende esta noche que usted necesita ser restaurado en algún área de su vida, yo quiero que levante su mano derecha ahí donde usted está y que le diga: Padre, yo quiero que tú restaures mi vida. Yo necesito que tú restaures mi vida. Que lo que he dejado, Señor, que lo que he dejado, que lo que he comenzado a hacer que no te agrada, tú puedas hoy venir a mi corazón y limpiarlo. Señor, yo me quito la máscara de cristiano y tal como soy te pido en el nombre de Jesús que cambies mi corazón, que restaures mi corazón, que liberes mi vida de toda maldad, de todo pecado, de toda atadura. Señor, tú puedes hacerlo en mí. Tu palabra dice que tú libertas al cautivo. Tu palabra dice que tú abres los ojos de los ciegos. Tu palabra dice que tú le das pan al hambriento. Tu palabra dice que tú eres Dios que está presente. Ahora restaura mi corazón. Haz tu obra, Padre. Restaura mi corazón. Restaura mi corazón. Yo quiero rogarle a los que alzaron su mano, hágase un ladito ahí y procure hincarse delante de Dios. Solo procure hincarse delante de Dios. Si puede hacerlo, si tiene la ropa adecuada para hacerlo, hínquese delante del Señor por un momento y dígale: yo te pido hoy que restaures mi vida, que quites lo que estaba destruido de generaciones, que quites lo que estaba destruido, Señor, lo que estaba derribado. Quítalo en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, mira las cosas que he dejado de hacer. Si he dejado de orar, si he dejado de congregarme, si he dejado de amarte, si he dejado de guardarme para ti, si he comenzado a andar en malicia, si he comenzado a andar en la mentira, si he dejado que la perversión entre a mi mente a través de la pornografía. Ahora, Padre, límpiame en el nombre de Jesús de toda deshonestidad financiera, de toda rebeldía contra mis padres, de todo odio en mi corazón. Yo necesito, Señor, que tú me restaures, que tú restaures mi corazón, que tú seas el Señor de mi vida, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora ahí donde usted está, con sus propias palabras, dígale al Señor qué es lo que usted necesita en su vida que sea restaurada. Su fe. Algunos hemos perdido la fe.
No oramos por una cosa que no estemos seguros que nosotros podemos hacer por nosotros. Es tiempo de que la fe sea restaurada.